Buenas tardes a todos. Yo creo que algunos nos conocemos, pero me presento. Yo soy Antonio Mena. Yo trabajo en el Hospital General de Gran Canaria, en el ámbito público, y también trabajo en el ámbito privado, en la unidad de rehabilitación intervencionista del Hospital Ciudad de Telde. Yo, antes de empezar, primero quiero agradecer a Cardivas, el primero haberme invitado a estar aquí y a contar todo lo que hago yo con radiofrecuencia en dolor, tanto en un hospital como en otro. Y después también quiero, si me permiten ustedes, agradecer a Cardivas el hecho de que nosotros ya llevamos hace unos 10 años aproximadamente haciendo radiofrecuencia en el hospital. Empezamos siempre en la pública y, entre otras muchas cosas, por supuesto, fue gracias a la colaboración de Cardivas, colaboración en forma de cuando no teníamos equipos generadores, pues pudimos acceder a ellos y, sobre todo, y más que nada, nos ofrecieron formación de calidad que al final hizo posible que pudiésemos empezar a hacer técnicas de menos complejas, a más complejas. O sea que gracias a todo el equipo, gracias a David, gracias a Nacho, gracias a nuestro delegado aquí, Fran, y bueno, empezamos. Y bueno, gracias a todos vosotros por estar conectados a esta charla. Yo creo que ya estamos todos cansados de webinar, porque ya son muchos meses asistiendo a este tipo de charlas, pero bueno, lo hemos intentado, como dijo David, que sea eminentemente práctica, muy visual, muy de ecografía, muy de vídeo, muy de animación, para que sea lo más, pues eso, se puede aplicar luego en cada uno en donde trabajéis. La dinámica del curso va a ser un poco, veremos un poco cuál es la anatomía y cuál es la neuroanatomía de las distintas articulaciones que vamos a tratar. Como dijo David, trataremos hombros, cadera, rodilla y faceta, radiofrecuencia interarticular de faceta. Veremos cómo se localizan esos nervios en caso de la faceta de esa articulación en un modelo, y luego veremos la técnica. ¿Por qué hemos querido que es mejor así? Porque hay pacientes con determinadas características de volumen, de peso, de cogenicidad, en donde ver las estructuras a lo mejor no es tan fácil, y bueno, hemos querido que en un modelo, alguien que tenga unas características determinadas, pues a lo mejor ver esas estructuras es mucho más fácil, y luego ya pasamos al paciente. Bueno, yo no quería empezar sin presentar al equipo con el que trabajo. Este es el equipo con el que trabajo en el hospital público, del Servicio Canario de Salud, en el Hospital Dr. Negrín. Vemos que también forma parte del equipo Frank, el delegado de Cardivas aquí. Una de las exigencias que siempre hacemos a cualquier laboratorio, cualquier empresa que nos suministra materiales, que estén cerca de nosotros, y este es el caso. Y este es el equipo donde yo trabajo, en el hospital, en el ámbito privado. También enfermeras, auxiliares administrativos, por supuesto, todas son importantes, y de aquí mi agradecimiento a todos ellos. Bueno, la charla, todo lo que voy a decir, todo lo que vamos a ver está recogido en este libro que ya sacamos hace ya tiempo en el Congreso de Intervencionismo de Burgos. Es el primer libro de radiofrecuencia en rehabilitación. Tuve el placer de escribir este libro, de editar este libro con la doctora Sánchez y Fara Sánchez, el doctor Francisco de León, el doctor García Bravo, colaborar con ellos. Y bueno, yo creo que fue el primer, probablemente de otros que vendrán, intento de recoger todo lo que hacíamos, distintas técnicas, y bueno, yo creo que se puede sacar provecho. O sea que todo lo que vamos a hablar ahora, a ver a continuación, está en ese libro. Antes de empezar articulación por articulación, técnica a técnica, yo me gustaría hacer una serie de consideraciones previas que son importantes
aplicable a la radiofrecuencia, por supuesto, pero también a otras muchísimas técnicas y que creo que hay que tener en cuenta. Si nosotros queremos que la radiofrecuencia, igual que otras técnicas, como digo, tenga resultados, dé los resultados adecuados, lo más importante, y como veremos, no es en sí hacer la técnica bien, que eso se puede, tarde o temprano, se puede llegar a hacer, pero lo más importante es sentar la indicación adecuada. Como veremos luego, a medida que vaya avanzando la charla, no todo hombro doloroso que entre por la puerta de la consulta va a ser una radiofrecuencia, no toda rodilla dolorosa vamos a tratarla con radiofrecuencia, por supuesto. Entonces, es importante para obtener buenos resultados establecer la indicación clínica adecuada para cada uno de los pacientes y si fuese candidato a radiofrecuencia o no, a otros tratamientos. Después tenemos que saber que el empezar a hacer radiofrecuencia, la radiofrecuencia nos exige unos conocimientos bastante importantes de anatomía y neuroanatomía sobre todo. Ahora haremos un pequeño repaso de toda la neuroanatomía de cada una de las articulaciones, de las localizaciones que vamos a tratar. Es importante que conozcamos esta anatomía, por supuesto. Claro, aparte de la anatomía y la neuroanatomía, tenemos que saber ecoanatomía, tenemos que tener unos conocimientos amplios de la ecografía, de todas aquellas. Hay algún micrófono que está abierto por ahí, perdón. Tenemos, como decía, que conocer y saber hacer ecografía, evidentemente. Hasta hace bien poco, y todavía es un hecho hoy en día, que hay algunas unidades de dolor, sobre todo, que siguen haciendo con escopia, pero la mayoría de las localizaciones, como vamos a ver, se puede hacer radiofrecuencia con ecografía y, por lo tanto, debemos tener conocimientos amplios de ecografía para hacer este tipo de técnica. Después también tenemos que saber y tenemos que ser conscientes que, por ejemplo, a diferencia por ejemplo, de los bloqueos anestésicos convencionales, el uso de la radiofrecuencia nos exige mayor precisión en los tratamientos, en los procedimientos, con los bloqueos anestésicos normales que usamos la mayoría de nosotros. Contamos con la ventaja de que el anestésico difunde y abarca una zona amplia, pero como veremos ahora, en la radiofrecuencia tenemos que ser mucho más precisos porque la base de todo esto, de la radiofrecuencia, es la temperatura que se genera alrededor de la punta de la aguja, de la cánula que estemos usando, y por lo tanto no va a ser no abarca la extensión que abarca un anestésico en un bloqueo convencional. Por lo tanto, repito, debemos exigirnos mayor precisión en los abordajes, tanto sea de un nervio, básicamente de los nervios, como de cualquier otra estructura que queramos tratar. Después también, si queremos obtener resultados, tenemos que ser estrictos con nosotros mismos a la hora de cumplir los protocolos de estimulación sensitiva, estimulación motora. Todos estos parámetros son temas que vamos a abordar a lo largo de la charla, pero si queremos resultados, si queremos que el paciente mejore, básicamente, tenemos que ser estrictos a la hora de cumplir estos protocolos, como decía, porque si no, pues bueno, los resultados no serán buenos o lo buenos que queríamos. También tenemos que ser conscientes y hacer conscientes de ello a los pacientes, que la radiofrecuencia no es una infiltración convencional con corticoides y anestésicos, donde el resultado va a ser más o menos inmediato. Tenemos que ser conscientes que existe una latencia a la hora de conseguir esos efectos, una latencia que va entre 2 y 3 semanas. Eso tenemos que comentarlo y tenemos que saberlo nosotros mismos y también el paciente para que valore realmente los resultados cuando vayamos a revisarlo. Y por último, la última consideración que quería hacer antes de entrar en materia es que, como veremos ahora, hay dos tipos de radiofrecuencia, la destructiva o la ablación y la no ablativa. Hoy en día se ha abierto el abanico, como vamos viendo, de las posibilidades de la radiofrecuencia, y hoy en día se tiende más a hacer tratamientos no destructivos, no ablativos y hacer neuromodulación en vez de neurolisis.
Cuatro cosas sobre el material que usamos, que yo creo que esa es una de las grandes preguntas y grandes dudas que tiene todo el mundo. ¿Cómo podemos conseguir el material? ¿Qué tipo de material necesitamos? ¿Cómo podemos elegir? Evidentemente este es el generador que tenemos nosotros, de Cardivas, el generador G4, tanto en un hospital como en otro, tenemos dos. Básicamente lo que tenemos que pedirle a un generador de radiofrecuencia son tres cosas. Primero, que sea, muy sensible a los cambios de impedancia, por ejemplo, como ahora veremos, muy sensible a los cambios de intensidad de corriente, que sea fiable, que nosotros sepamos que la corriente que nos marca en pantalla es la que se está transmitiendo a la punta de la aguja, que sea muy fiable, que sea muy intuitivo, que no nos complique la vida, que no aparezca en la pantalla mil cosas que no sepamos cómo manejarlo, que sea muy intuitivo y que pueda manejarlo pues un personal auxiliar, un auxiliar, una enfermera, que sea muy fácil. Luego, una característica, perdón, una característica específica que yo creo que es muy importante, que no lo tienen todos, es que ahí vemos, por ejemplo, en la foto congelada, vemos 4 tratamientos, 4 canales, que tenga 4 canales independientes, porque son muchas las técnicas que son con 2, 3 o incluso más canales, más cánulas. Entonces necesitamos que cada una de esas cánulas, de esas agujas, el aparato las pueda controlar de forma independiente. Pueda controlar tanto la intensidad de corriente que está emitiendo a través de ella, como que sea capaz de recibir la impedancia de cada una de esas agujas. Como digo, todos los generadores no tienen esa posibilidad. Entonces, bueno, elijamos el generador que elijamos, siempre tiene que tener esas características. Y por supuesto, lo más importante de todo, el apoyo técnico. Como vimos luego, casi forma parte del equipo, el delegado de Cardivas en este caso, forma parte del equipo de intervencionismo nuestro, y es fundamental que tengamos cerca, sobre todo cuando estamos empezando a hacer radiofrecuencia, a hacer los primeros tratamientos, es fundamental ese apoyo, porque si no, bueno, podemos perdernos y al final abandonar la técnica. Como decía antes, hay dos tipos de radiofrecuencia. Una radiofrecuencia térmica, que no es casualidad el color que he elegido a la hora de la tabla. Siempre en el aparato, por lo menos en el G4, en el Cosman que tenemos, aparece en rojo para avisarte que estás haciendo una radiofrecuencia destructiva, y una radiofrecuencia atérmica, que es completamente diferente. Diferente en el mecanismo de acción. Mientras que la radiofrecuencia térmica, el mecanismo es evidentemente la denervación, la lisis, la neurolisis de ese nervio sensitivo que recoge el dolor, y por lo tanto ese es el mecanismo, sencillo, muy simple. A la vez este mecanismo es el que más está indicado si se puede. Lo que pasa es que no se puede en la mayoría de los casos. Es el más eficaz, no me salía la palabra. Porque destruyendo el nervio sensitivo, pues anulamos la recesión del dolor. El mecanismo de la radiofrecuencia atérmica, de la no destructiva, es la neuromodulación, es decir, la modulación de ese nervio sensitivo. No lo estamos destruyendo, estamos modulando la transmisión sensitiva. En la radiofrecuencia térmica, para conseguir esa lisis, esa destrucción del tejido nervioso, del nervio, usamos temperaturas como veremos luego en el caso de la rodilla, de hasta 93 grados, es decir, temperaturas capaces de destruir el nervio, mientras que en la neuromodulación trabajamos con temperaturas mucho más bajas, entre 43 y 45 grados. Esto es súper importante por la seguridad y por el tipo de material que vamos a necesitar. El tiempo cuando usamos en neurolisis o radiofrecuencia térmica, nosotros usamos 3 minutos. En la actualidad empezamos con 1 minuto y medio hace años, pero ahora estamos sobre los 3 minutos. Mientras que en la radiofrecuencia térmica también empezamos con 4 o 6 minutos, pero ya estamos cerca de los 8, incluso 10 minutos. La diana en la radiofrecuencia térmica va a ser tanto nervio sensitivo puro, solo lo podemos hacer evidentemente por el mecanismo de acción en nervios sensitivos puros, es decir, solo nervios
que vayan a recoger dolor y que no inerven y que no ejerzan otra función. Y también la usamos en otros tejidos, en lo que se llaman, por ejemplo, los tendones, la tenotomía térmica o la fasciotomía térmica. Mientras que la radiofrecuencia térmica solo vamos a hacerla en tejidos, en nervios mixtos. Bueno, me avisan que se ha dejado de ver mi pantalla. No sé si se ve ahora mismo la pantalla. No sé si se está viendo la pantalla ahora mismo. No, doctor, no se ve nada. No se ve, ¿no? No se ve, Antonio. Antonio, no Vuelve se a ve, no intentar se ve. compartir la pantalla de nuevo. Vamos a compartir. Compartir el escritorio de nuevo, sí. Ahora sí, se vuelve a ver. Perfecto. Perdón, Perfecto. perdón. Como decía, no sé de dónde nos hemos quedado, pero hablaba de las diferencias entre la radiofrecuencia térmica y atérmica. Terminamos con dónde se puede hacer una y dónde se puede hacer otra. Las indicaciones de una, la radiofrecuencia térmica, es decir, de la ablativa, la vamos a usar en la rodilla, como veremos un ejemplo. La podemos usar en el codo también. Si no está en el programa, pero si alguien quiere hablamos luego. En el ramo medial, cuando tratamos el síndrome facetario. La radiofrecuencia térmica, como decíamos, el abanico se abre muchísimo porque al no estar haciendo tratamientos definitivos, ablativos, las posibilidades son más. Podemos usarlos en el hombro, como vamos a ver, en el codo también, en diferentes sitios, en la faceta, en la propia articulación, como veremos, en la rodilla también usamos atérmica, la cadera, tobillo, pie, en fin, podemos usarlas en muchas más zonas. Como decía, el material es totalmente diferente, como veremos ahora. La radiofrecuencia térmica, sí o sí tenemos que usar sondas que sean capaces a la vez de transmitir esa radiofrecuencia, esa temperatura al tejido, sea capaz de recoger la temperatura que se está produciendo, la cantidad de calor que se está produciendo alrededor de su punta, de la punta activa que llamamos, y por lo tanto son agujas, bueno, un poco más caras económicamente. Y en la radiofrecuencia térmica, como trabajamos en ese rango mucho más seguro de 43-45 grados, no hace falta usar ese tipo de sondas como vamos a ver. Esto es lo que digo. Estas son las sondas que usamos nosotros, básicamente. Usamos alguna otra con la punta un poco más curva, pero básicamente son estas, de la marca Gardivas, evidentemente. Usamos estas rojas, siempre van, por eso el color rojo va a aparecer en todos lados cuando hablamos de radiofrecuencia térmica. Son las CU, esto está cambiado. Esta es la que corresponde a esta, no me había dado cuenta hasta ahora. Esta aguja es la que corresponde a este paquete. Son cánulas que tienen en la punta una sonda capaces de recoger la temperatura, como decíamos, de ese tejido que queremos destruir. Y estas verdes, que están cruzadas, discúlpenme por ello, son agujas simples que simplemente tienen una punta activa, que es la que transmite tanto la estimulación sensitiva motora al tejido, como que la temperatura cuando hacemos el tratamiento, y una manguera para poner el tratamiento. La diferencia es que, bueno, tiene un tipo de conector un poco más complejo porque recoge temperatura y emite, son dos canales, que es este conector de aquí, que, como digo, corresponde a este, y esta que es una aguja más simple. Por lo tanto, en resumen, este tipo de agujas, las CU, son las que usamos para cuando vamos a hacer radiofrecuencia térmica, y este tipo de aguja más sencilla es cuando vamos a hacer neuromodulación o radiofrecuencia atérmica. El ecógrafo, nada, ya todo el mundo sabemos, este es el V2 que usamos en el hospital, y este es también de General Electric, un poco de gama alta. Los ecógrafos tampoco tienen que ser ecógrafos de gama muy alta, excesivamente caros. Tienen que tener un buen contraste, un buen balance de blancos, un buen contraste para ser capaces de identificar pues, aquellos nervios que tienen menor calibre, de diferenciar algunas estructuras un poco más complejas, pero no requieren de una complejidad máxima. Bueno, el material no fungible básicamente es material aséptico, clorhexidina. Nosotros usamos mucho la clorhexidina porque
Es aparte de ser, se puede usar como material estéril, vamos, para hacer aséptica la técnica. Resbala mucho la sonda, muy bien la sonda ecográfica y nos facilita las cosas. Bueno, el betadine lo usamos siempre. Esta es la placa de dispersión. La placa de dispersión para que no pueda quedar mal al paciente, guantes estériles, perdón. Usamos dos tipos de anestésicos, esto sí es importante y nos vamos a detener un poco. Usamos dos tipos de anestésicos porque en la radiofrecuencia térmica, como en este caso, aquí hay preparada una aguja, una CU en este caso, para hacer radiofrecuencia térmica. Lo que necesitamos es que actúe muy rápido para poder aplicar esa temperatura de 93 grados, es decir, para producir una quemadura. La radiofrecuencia térmica no la podemos producir sin anestésico, porque eso, y además cerca de un nervio, eso duele muchísimo. Entonces tenemos que usar un anestésico que actúe muy rápido, porque si no serían eternos los tratamientos. Entonces utilizamos la mepivacaína o la lidocaína, básicamente casi siempre es la mepivacaína, es decir, un anestésico que haga efecto muy rápido, en 2-3 minutos. Mientras que en la radiofrecuencia térmica no tenemos esa necesidad porque se tolera muy bien, de hecho el paciente no nota nada cuando se está transmitiendo la temperatura. Entonces usamos un anestésico que dure un poquito más. En ese caso, cuando vamos a hacer nervios mixtos, neuromodulación, usamos la bupivacaína en pacientes que no tengan ninguna cardiopatía o ropivacaína en aquellos pacientes cardiópatas. Bueno, todos sabemos que la ropivacaína tiene algún efecto o efectos menos cardiotóxicos. Bueno, luego siempre, como en cualquier bloqueo anestésico normal, usamos un corticoides. En nuestro caso, usamos el trigón, la dexametasona, y básicamente es un material muy reducido. No necesitamos grandes cosas. Bueno, entramos en materia, porque yo creo que ya vamos... bueno, no sé si mal o bien de tiempo. Entramos en el hombro. Estos son capítulos que escribió el amigo Agustín García Bravo en Tenerife, y lo escribió perfectamente. Bueno, sabemos que el hombro, la sensibilidad dolorosa del hombro, la sensibilidad en general, son 3 nervios. Básicamente el nervio supraescapular, como vemos aquí, que es responsable de todo el espacio subacromial, donde se localiza el 80% de la patología del hombro, del 85%, y toda la pared superior y posterior de la cápsula articular. También interviene el nervio axilar. El nervio axilar recoge la sensibilidad dolorosa de toda la parte más inferior de la cápsula articular y sobre todo la zona de la deltoidea. Y también la rama medial del nervio pectoral, que recoge la sensibilidad de la cara anterior del hombro. Yo no sé si se está oyendo y viendo bien. A lo mejor si se está viendo bien. Antonio, se ve y se oye perfectamente, no te preocupes. Vale, perfecto, muchas gracias. Entonces, como decían, son esos 3 nervios. Básicamente son 2 los que nosotros vamos a abordar, el supraescapular, en el 100% de los casos, porque recoge la sensibilidad, como decíamos, de zonas importantes, donde se enclava la mayor parte de la patología dolorosa del hombro, y el nervio axilar. El nervio pectoral, bueno, lo usamos en algunos casos, en menos, y por lo tanto no lo hemos traído. Es importante, yo creo que traigo estas animaciones en 3D para hacernos una idea. Bueno, si no se tiene mucho manejo con la ecografía. Como decíamos, la precisión en los tratamientos con radiofrecuencia es súper importante. Por ejemplo, cuando abordamos el nervio supraescapular, tenemos que saber, bueno, nos quitamos de encima el trapecio, nos quitamos de encima el supraespinoso, y esa es la zona que queremos abordar, la fosa supraescapular. El ligamento transverso de la escápula es fundamental porque nosotros en ecografía lo vamos a ver bien, y también la arteria supraescapular. Si paramos el vídeo, es importante saber que la arteria se localiza por encima de ese ligamento transverso y lateral, siempre lateral. Por eso, como vemos ahora, siempre entramos de medial a lateral. La aguja debe entrar siempre de medial a lateral para evitar la punción de esa arteria. Y en la medida de lo posible, hay que poner el Doppler y ver que esa arteria, localizarla para no pincharla, para no abordarla. Sabemos que el nervio supraescapular, aunque ahí existe bastante variabilidad anatómica, se encuentra justo debajo de ese ligamento.
¿vale? Y sabemos que la pared posterior de la escápula se localiza más o menos de forma perpendicular a la espina de la escápula. Y ese es un poco la visión en 3 dimensiones que ofrece el nervio supraescapular. El otro gran nervio, como decíamos, el nervio axilar. Aquí es no más complicado, sino algo, porque el nervio supraescapular sí que estamos a lo mejor más acostumbrados a hacer bloqueos. Yo creo que casi todo el mundo hace o ha hecho algún bloqueo supraescapular. El nervio axilar es más diferente, ofrece alguna consideración más. La estructura diana o referencia que nosotros usamos para localizar al nervio axilar va a ser el músculo redondo menor que está debajo del infraespinoso. Justo en el borde inferior del redondo menor vamos a encontrar el nervio axilar. Por supuesto tenemos que tener en cuenta que muy cerquita está la arteria humeral circunfleja. ¿Vale? Bueno, pues eso sí lo llevamos a la... Bueno, antes de ver la ecoanatomía en el modelo, ¿cuáles son las indicaciones de la radiofrecuencia en el hombro? Síndromes subacromiales que son refractarios a otros tratamientos, a infiltraciones, a tratamientos fisioterápicos, a ondas de choque, roturas del manguito del rotador que no son quirúrgicas, que bueno, cada vez son más, casulitis adhesivas que son muy dolorosas, sobre todo a la hora de hacer la fisioterapia, de hacer las movilizaciones son muy dolorosas, las artrosis glenumerales, tratamientos analgésicos después de cirugía de hombro, sea esta cual sea, reparación de manguitos, reparación de hombros inestables, prótesis de hombro, los síndromes de dolor complejo, síndrome hombro-mano, y sobre todo, yo que también me dedico, aparte del dolor, me dedico a la neurorehabilitación en el hombro del hemipléjico. En el hombro del hemipléjico la radiofrecuencia ha sido un avance importantísimo a la hora de tratar este tipo de dolor de pacientes, sobre todo con grandes limitaciones en el hombro, con mucho dolor. Ha supuesto un gran avance. Bueno, ¿cómo se localiza el supraescapular, el nervio supraescapular? Yo creo que, como decía, es el que todos más o menos en algún momento hemos hecho algún bloqueo. Básicamente lo que tenemos que localizar es esa fosita supraescapular y el ligamento transverso. Tenemos, si es posible, siempre que localizar, como decíamos, está aquí, se ve la mano, seguro, la arteria supraescapular para en la medida de lo posible poder evitarla. Esas son las estructuras básicas. La sonda ecográfica siempre la pondremos en un ángulo de 45 grados con respecto a la pared posterior de la escápula. Muchas veces no es posible, o porque el paciente tiene unas características ecográficas malas o porque la arteria tiene muy bajo flujo, de localizar esa arteria supraescapular. Pero en la medida de lo posible debe intentarse por lo menos poder verla. Vamos, no, este es el mismo. Pasamos al siguiente, la ecografía del nervio axilar, en un modelo, digo, esto no es un paciente. Como decía, es fundamental ir recorriendo la parte posterior del hombro, donde vemos aquí el infraespinoso y el redondo menor. Este es la clave. En ese ángulo inferior del redondo menor, cuando se une con la cabeza más medial del tríceps, ahí vemos, esta es la cabeza más medial del tríceps. En ese angulito, en ese borde inferior, aquí está, a veces no se ve bien, pero este es el nervio axilar. Y también aquí sí que tenemos que localizar la arteria humeral circunfleja, porque, bueno, es muy fácil, la entrada es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, es muy fácil que podamos pillarlo. O sea que nuestra diana aquí sería el ángulo inferior, como digo, del redondo menor, en este cruce de caminos entre el infraespinoso, el redondo menor y la cabeza más medial del tríceps, aquí. Hay descritas otras técnicas y de hecho hay compañeros que hacen bloqueos de nervio axilar de otra forma, que llegan abajo a la cortical del húmero. Bueno, yo creo que como vimos en la animación de anatomía en 3 dimensiones, hay que cogerlo fuera porque las ramas articulares salen de aquí cuando ya se hacen más superficial. Bueno, y esto sería, hemos dado la anatomía, cómo se localiza en un modelo, cómo se hace la radiofrecuencia. Avanzamos un poco.
Como decíamos, la estructura que tenemos que ver bien es la espina de la escápula, y localizar, tener más o menos dónde está. Eso no es que le iba a pegar a la paciente, eso es para señalar la dirección que tiene que tener la sonda, 45 grados. Es importante, veremos a lo largo de toda la técnica, siempre intentar ver la aguja desde que entra hasta que llega a la diana, atravesar el ligamento transverso, como vimos. Y también como vimos antes, primero, yo creo que vamos a parar el vídeo porque esto es lo más interesante. En los aparatos, todos los generadores de radiofrecuencia, cuando hacemos un tratamiento hay que controlar cosas muy simples. La primera de ellas es la impedancia, que es este número que aparece aquí en este generador. Este número que aparece aquí, la impedancia, todo el mundo sabe que es la resistencia al paso de corriente de los distintos tejidos. Cada tejido tiene su impedancia. Y nosotros sabemos que el tejido nervioso, tiene una impedancia que va entre 200 y 400. Por lo tanto, esa es la primera, o la segunda. La primera es la ecografía. La segunda guía que tenemos para saber que estamos muy cerca del nervio, ¿no? o bastante cerca del nervio. Una impedancia entre 200 y 400, como decíamos. El segundo parámetro, aquí tenemos, espero que se vea bien, se ve un poco difuminado, pero bueno, una estimulación motora, que sabemos que es a 2 Hz y sensitiva, lo que cambia es la frecuencia de la corriente. Empezamos en los nervios mixtos siempre por la estimulación motora y tenemos que conseguir, y esto lo dije al principio, es fundamental guiarnos por estos parámetros, tenemos que conseguir una estimulación, vamos a darle a activar el vídeo, una estimulación motora, es decir, un movimiento claro a bastante menos de 0,5 milivoltios. Con muy poca intensidad de corriente tenemos que ser capaces, si vemos va variando mucho la impedancia, tenemos que conseguir un movimiento real, un movimiento efectivo, visible del nervio. En cuanto al nervio axilar, ese se ve menos porque está en la caja del Doppler. La aguja aparece por aquí, de arriba hacia abajo. Ahí no se ve demasiado bien en el vídeo. Y la estimulación del nervio axilar, sabemos que el nervio axilar estimula el redondo menor y el deltoide, pues evidentemente a menos de 0,5 voltios, lo que tenemos que conseguir es que haya una contracción visible del deltoide en este caso. Muchas veces esto lo pongo porque cuando quitamos la sonda, y esto pasa en muchas articulaciones, sobre todo la cadera, paramos aquí, cuando quitamos la sonda, decía, la aguja se despega 1 milímetro o 2 milímetros del nervio, eso es suficiente como para que no sea efectiva. Entonces, cuando quitamos una vez retirada la sonda, en muchos casos, sobre todo pacientes que tienen un panículo adiposo importante, tenemos que recolocar un poco la aguja. Y siempre debemos comprobar que está cerca, estimulando una y otra sonda. El tratamiento de radiofrecuencia térmica en este caso, siempre recordar que estamos hablando de nervios mixtos, no podemos hacer ablación evidentemente de esos nervios. Nosotros llevamos por 8 minutos. Aquí, como decíamos, 8 minutos a unos 45 voltios, que equivalen, esos 45 voltios equivalen a una temperatura entre 43 y 45 grados. Paramos un poco el vídeo. Aquí vemos en este recuadro que no aparece la temperatura que estamos recogiendo en la punta de la aguja. Y es porque este tipo de cánulas no tiene sonda para recoger temperatura, no hace falta. El rango es tan grande, hablábamos antes, que no hace falta gastarse, o sea que hay que usar una aguja con sonda de temperatura porque el rango es muy grande. Ponemos nosotros 44 o 45 voltios y eso va a equivaler a unos 43-45 grados a esta impedancia, a una impedancia entre 200 y 400. ¿De acuerdo? Y bueno, el tratamiento, esto es una imagen congelada, el tratamiento no tiene más historia, son 8 minutos, el paciente no siente absolutamente nada. Y esto lo pongo aquí porque antes hablábamos de que los tratamientos deben ser rigurosamente muy selectivos y la aguja debe estar en su sitio. Esto es un caso en el que el bloqueo lo hemos hecho mal, fui yo, es un bloqueo donde la aguja no estaba
cuando había atravesado el ligamento transverso y por lo tanto el anestésico difunde por encima del ligamento transverso y difícilmente va a alcanzar el nervio. Cuando es un bloqueo anestésico, sí, porque el anestésico difunde al final y algo llega al nervio, pero si dejamos la punta de la aguja aquí, el tratamiento va a ser absolutamente ineficaz. En cambio, cuando hacemos un tratamiento como el que vimos en el paciente, donde localizamos bien el ligamento transverso y la aguja sabemos que vemos que atraviesa el ligamento, ahora, cuando ponemos el bloqueo, lo primero que vemos es que el ligamento transverso se va hacia arriba. Vale, simplemente era un detalle. Y pasamos a la rodilla. La rodilla es quizás una de las articulaciones que más tiempo nos lleva, que más complicada a priori nos puede parecer. En la rodilla tenemos dos opciones. Bueno, realmente tenemos más, pero nosotros, yo en mi servicio, en uno y en otro, en los dos hospitales utilizo estas dos. En el libro podemos ver que hay más técnicas descritas, en concreto la técnica articular, pero nosotros usamos dos técnicas, la radiofrecuencia atérmica o la neuromodulación del nervio safeno interno, o la radiofrecuencia atérmica, la neurolisis, radiofrecuencia térmica, perdón, de los nervios geniculados. ¿Cuándo usamos una y cuándo usamos otra? Esa es una pregunta que vamos a intentar resolver después de ver qué sensibilidad recoge una y otra. ¿Cuáles serían las indicaciones de la radiofrecuencia en la rodilla, ya sea una u otra? Bueno, la artrosis severa de rodilla no quirúrgica, o bien porque el paciente tiene una comorbilidad importante y no se puede operar, o porque es muy mayor, o porque pesa mucho, o porque las listas de espera son interminables, que suele pasar y pasa, sobre todo aquí en el servicio canario, o simplemente porque no se quiere operar, porque no se quiere operar una prótesis. Las condropatías refractarias, sobre todo a pacientes jóvenes con condropatías grado 4, que no mejoran con el plasma ni con otra técnica, bueno, pues tenemos esa posibilidad. También en el control del dolor, a la hora de realizar la fisioterapia después de cualquier tipo de cirugía de rodilla. Las prótesis mismas dolorosas, en las que se ha descartado evidentemente un aflojamiento, tenemos unas cuantas. Las tendinopatías, tanto rotulianas como a veces tenemos tendinopatías de la pata de ganso, bursitis anserinas, que no van con nada, y bueno, es un arma más que tenemos, perdón. Y las artropatías inflamatorias destructivas, muy severas, que producen una distorsión articular importante. Y esa es la pregunta que nos podemos hacer, ¿cuándo usamos una y cuándo usamos otra? Bueno, pues vamos a intentar contestarla sabiendo qué zona de la rodilla está inervada por uno y por otro nervio, o por otro. El safeno interno es la rama más grande del nervio femoral, es una rama sensitiva que recoge la sensibilidad cutánea y medio profunda de toda esta zona de la pierna, de la cara medial y anterior de la pierna y de la rodilla. Toda esta sensibilidad también la coge el safeno interno. Esta es una animación, como seguimos la misma dinámica para reconocer dónde está el nervio safeno. El nervio safeno está en el canal aductor, en un canal que se sitúa justo por debajo de este músculo que va a ser nuestra referencia, el músculo sartorio. Si pudiéramos quitarlo y lo quitamos, vemos que justo debajo del músculo sartorio se localiza el nervio safeno interno, que es una rama, como decíamos, del nervio femoral, y el nervio, ya nos vamos dando cuenta, y cuando estemos en anatomía nos damos cuenta, todos los nervios se encuentran siempre al lado o cerca o muy cerca de estructuras vasculares. En este caso, las estructuras vasculares que nos encontramos cerca del nervio safeno va a ser los grandes vasos femorales, la arteria y la vena femoral. Bueno, en la ecoanatomía, la localización ecográfica en el modelo, un paciente más delgadita, como decíamos, esta estructura va a ser nuestra guía. Paramos un poco el vídeo. El músculo sartorio vemos que cruza la pierna de proximal a distal, de externo a interno, y esta va a ser nuestra gran referencia. A veces hay, como veremos luego, hay, piernas bastante más voluminosas que la de nuestra modelo, que es nuestra auxiliar en el hospital.
Hay pacientes, perdón, donde no se puede ver esta imagen, y lo que sí se puede ver es esta forma característica del músculo sartorio, esta forma de pirámide. Este es el techo del canal aductor, y como vemos, seguimos con el vídeo, debajo de ese techo nos encontramos dos estructuras vasculares, una que se comprime, como vemos, y otra que no, son la vena y la arteria femoral profunda. En esa esquinita que queda entre los grandes vasos y el músculo sartorio, es en esas esquinitas, como vemos, y aquí sí que se puede ver, una paciente muy delgadita, ahí está el nervio safeno interno, y esa es nuestra diana. Vemos que es un nervio bastante fácil de abordar, ahora lo veremos, de externo a interno. Vale, este es el nervio safeno, este triangulito que se forma entre el sartorio y los grandes vasos. Bueno, esta es la preparación para una radiofrecuencia térmica, y antes de empezar a hablar técnica, entonces ya sabiendo qué distribución sensitiva tiene el nervio safeno, podemos hacernos una idea de cuál es la indicación de radiofrecuencia térmica del nervio safeno en la patología dolorosa de la rodilla. Evidentemente, todo aquel dolor, aquella rodilla dolorosa, donde gran parte del dolor o gran parte de la intensidad del dolor se localiza en la cara interna y la cara anterior de la rodilla. Vemos que muchas rodillas artrósicas o incluso muchas rodillas protésicas, el dolor se refiere ahí a la cara interna. Muchísimas veces la rodilla es dolorosa en general, pero el dolor básicamente está ahí. Mucha artrosis temprana o precoz, vemos que el compartimento que se pinza antes es el compartimento interno. Entonces, resumiendo, toda la patología dolorosa de la rodilla, donde la localización del dolor más intenso es la cara interna o la cara anterior, interna de la rodilla, nosotros vamos o por lo menos yo siempre decido hacer una radiofrecuencia térmica del nervio safeno interno. ¿Por qué? Porque evidentemente es mucho más fácil hacer una radiofrecuencia de una sola cánula y un nervio que tú puedes ver, y además radiofrecuencia atérmica, es decir, neuromodulación, no estás haciendo análisis, que como veremos luego hacer radiofrecuencia de 3 nervios que no ves, que estás usando una radiofrecuencia térmica y que para el paciente supone pues bastante más dolor y bueno, es bastante más compleja, no, menos difícil, no menos fácil. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier dolor en la cara interna y anterior de la rodilla usamos la radiofrecuencia atérmica del nervio safeno. ¿Cómo abordamos en un paciente real? Pues como veíamos en la modelo, el abordaje siempre es la sonda en el tercio medio del muslo. Ahí tiene, eso es, siempre aquí, más importante que nunca, debemos ver todo el recorrido de la aguja. Aquí está el músculo sartorio, se ha quedado un poquito lateral, pero siempre damos espacio para que entre la aguja en cualquier técnica. Aquí más, son los grandes vasos, el músculo sartorio y nuestra diana, aunque no se vea igual que hablábamos antes de eso, igual que en el modelo, pues nuestra diana es esa. Seguimos con la técnica y ponemos la aguja lo más cerquita en esta zona de aquí. El procedimiento, igual que en el hombro, siempre aquí nos hemos quedado corto un poquito quizás de impedancia, pero bueno, ahora vamos consiguiendo. Bueno, impedancia, se mueve 1 milímetro la aguja y ya cambia la impedancia. Estimulación motora, estimulación sensitiva y vamos a ir muy rápido. Perdón. Vamos aquí. Como decíamos, la estimulación motora del nervio safeno interno el nervio safeno interno no estimula ningún músculo, no inerva ningún músculo, perdón, con lo cual la estimulación motora no vamos a obtener contracción alguna. La estimulación sensitiva lo que hace es producir en el paciente una sensación que va hacia arriba y hacia abajo, una sensación no muy agradable, pero bueno. Y siempre, como repetimos, esto es la motora, pero la sensitiva igual, a menos de 0,5 voltios. El tratamiento es también 8 minutos o a 45 voltios. Vale, es un tratamiento bastante rápido, bastante sencillo y bastante eficaz para ese tipo de dolor, como decíamos. Los nervios geniculados, aquí la cosa es un poco menos sencilla, como decíamos. Los nervios geniculados son ramas
del nervio femoral, y tanto a nivel del nervio safeno como del nervio tibial común como del peroneo, derivan de los tres y son bastante más complicadas. La inervación dolorosa de la rodilla, no vamos a hablar de ella, pero es muy compleja. Pero bueno, son 4 nervios geniculados. Técnicamente solo se pueden abordar 3, los 2 internos y el súpero externo, porque el geniculado externo inferior está muy cerca del ciático poquito externo y se puede lesionar, de hecho deriva de él. Vale, entonces simplemente conocer que los nervios geniculados van pegados a la cortical del fémur y de la tibia, en el caso del geniculado inferior interno, y que derivan del nervio femoral a través del nervio safeno, del nervio tibial común y del nervio peroneo. ¿Cómo se localiza en el modelo? Siempre seguimos la misma dinámica, nos vamos a la articulación, a la rodilla, y seguimos la cortical. Tenemos que ver perfectamente la cortical, en este caso que estamos haciendo el geniculado inferior interno. Tenemos que seguir la cortical, como decía, de la tibia, y buscar la arteria geniculada. La arteria geniculada, paramos un poco, no vamos tan rápido. La arteria geniculada tenemos que ver, no está aquí, pero bueno, ha aparecido, pegada a la cortical. No vale que veamos un vaso con el Doppler aquí, o aquí, o aquí. Tiene que estar pegada a la cortical, en este caso de la tibia. Y siempre aparece cuando la línea cortical empieza a cambiar de dirección. En esta zona siempre podemos encontrar las arterias geniculadas. En el caso del superior externo, también vamos desde el cóndilo femoral vemos la cortical completamente nítida en este caso del fémur, y localizamos la arteria geniculada. Repito, siempre pegada a la cortical. El interno también. La ecografía no creo que sea esta. No, esta es la de antes. Bueno, igual seguimos la cortical, en este caso del fémur, de la cara interna. Justo cuando cambia de dirección, ahí tenemos que localizar la arteria geniculada. ¿El nervio geniculado dónde se localiza? Pues se localiza distal a la articulación, pegadito a la arteria, pero distal a la articulación. Por lo tanto, el abordaje, como veremos ahora, siempre es de distal a proximal de la articulación, teniendo como centro de la articulación siempre de distal a proximal. Bueno, y vemos cómo es la técnica. Esta es la paciente, la que puse antes en la introducción. Es una artrosis muy severa, no quirúrgica por la comorbilidad de la paciente. La paciente tiene una cardiopatía severa y en fin, no es quirúrgica, o los traumatólogos han decidido que no sea quirúrgica. Y esta es la técnica. Quizás no, es la técnica bastante más laboriosa en cuanto a radiofrecuencia. La idea siempre es la misma, seguir la cortical, en este caso la cara interna del fémur. Si tenemos dudas, siempre vamos al cóndilo y seguimos, y aquí justo cuando cambia de dirección, cuando se aplana, ahí tenemos que localizar, como hacemos, la arteria geniculada. El nervio geniculado se localiza, yo creo que se está viendo la mano, ¿verdad? Se localiza siempre distal a la articulación. La entrada de la aguja, como veremos ahora, siempre de distal a la articulación hacia la articulación. ¿Cómo vamos a hacer? Si quitamos el cable siempre del lado. Siempre entramos en plano de distal a proximal, como decíamos, intentando ver la aguja desde que entra hasta que sale, como veremos aquí en la ecografía, viendo la aguja y localizando o poniendo la aguja, recorremos un poquito, no pegada a la arteria geniculada, por lo que vamos a decir ahora, sino cerca, a medio centímetro o un poco menos de la arteria. Esta es la aguja, la localizamos aquí. Vale. ¿Por qué pegamos la aguja más a la arteria geniculada? Porque en este caso vamos a usar, como sabemos, como hemos dicho, radiofrecuencia térmica, radiofrecuencia destructiva, ablativa. Entonces, a esa temperatura lo que podríamos hacer es, si pegamos mucho la aguja a la arteria, es coagularla. No nos suele pasar, pero bueno, si lo evitamos, mejor.
Aquí el protocolo es completamente diferente, paramos un poco el vídeo. En cuanto a la estimulación sensitiva, que vemos que el compañero va a empezar a producir, a hacer una estimulación sensitiva a 50 Hz. Aquí vemos que la impedancia se va un poquito. Eso es porque al estar muy cerca del periósteo, la impedancia no nos sirve mucho de guía, porque el periósteo tiene la impedancia muy alta, hasta cerca de 1000, 1500. Entonces, bueno, es normal que suba por encima un poco de 400, que decíamos que es la cifra límite superior. Aquí vemos ya que recoge los 3 canales. Cuando vamos introduciendo las agujas, aquí estamos en la primera, ya son este tipo de agujas, ya recoge la temperatura que hay en la punta justo de la aguja. Esto es importantísimo cuando vamos a hacer una radiofrecuencia térmica. Vale, seguimos con el vídeo, empezamos con la radiofrecuencia, con la estimulación sensitiva, que aquí es fundamental. Es una técnica que depende que la hagamos bien, claro. Pero depende, para hacer eso, para hacerla bien, tenemos que pegarnos lo más posible al nervio geniculado, y para ello tenemos que conseguir una sensación parecida al dolor que nota la paciente, una sensación un poco de disconfort en esta zona de la rodilla, y que se va un poquito, incluso los pacientes lo describen que se va un poco hacia el muslo. Vale. Para eso, lo que tenemos que hacer es, aquí es totalmente dependiente del paciente, tenemos que esperar un poco, porque a veces se confunde la sensación de dolor, el dolor que causa el pinchazo, con la sensación que estamos produciendo. Entonces, lo que hacemos es producir varias veces, estimular varias veces, bajar a cero, y reproducir esa sensación de dolor en la paciente. El geniculado inferior interno es el más fácil. De hecho, cuando empezamos, siempre empezábamos por el inferior interno para ganar casi seguridad, porque la arteria geniculada inferior a este nivel tiene bastante más flujo y se ve con bastante mayor facilidad. Y la idea es la misma: buscar la arteria geniculada, llegar con la aguja, ponerla a medio centímetro, un poquito más cerca, como vemos en el caso, y de nuevo estimular y reproducir esa sensación, a menos cogemos el segundo canal, reproducir la sensación esa de disconfort en la rodilla y un poquito en el muslo, por la conducción retrógrada del nervio, a menos de 0,5. Y tenemos que, bueno, aquí se basa un poco en paciente, a 0,6 no es. O sea, lo que podemos hacer es conseguir a 0,6 y después ir bajando. ¿Vale? Pero lo que debemos hacer es repetirlo varias veces, por cuestión de tiempo. Evidentemente no hemos puesto todo en el vídeo, pero lo que hacemos es bajar a 0, el paciente deja de sentir la sensación esa, volvemos a subir a 0,4, 0,3, depende de donde esté, y así lo hacemos hasta 3 y 4 veces hasta que estemos exactamente seguros de que estamos cerquita del nervio. Bueno, y el superior externo, que es el último, igual. La arteria geniculada que aparecía por aquí, y la aguja no se ve porque está en la caja del Doppler aquí. Y el mecanismo es el mismo. Y volvemos a reproducir la estimulación sensitiva. Vamos aquí, a la hora de, por supuesto, antes de empezar con el tratamiento, volvemos a repetir, vamos a hacer una destrucción tisular, en este caso del nervio y de todo el tejido que hay alrededor. Tenemos que asegurarnos, como en toda radiofrecuencia térmica, de que no estamos ante estructuras, ante ramas motoras. Entonces lo que hacemos en cada uno de esos canales, esto lo repetimos en cualquier técnica que suponga ablación, que suponga radiofrecuencia térmica, estimular desde el punto de vista motor a una intensidad muy alta. Con eso nos aseguramos, si no vemos ningún movimiento, que no estamos cerca de ninguna rama motora. Aquí es difícil porque a ese nivel sabemos que no hay ramas motoras, pero tenemos que ser siempre muy estrictos. Y, por ejemplo, a nivel del codo, cuando hacemos una microtenotomía a nivel del tendón extensor común, tenemos que estar seguros que no estamos en ninguna rama del radial, por ejemplo. Entonces, antes de aplicar el tratamiento, en cada una de las agujas, de las cánulas, debemos estimular una intensidad muy alta, 2,5, es muy alta, y comprobar que no hay ninguna reacción motora, en este caso en la paciente. Como decíamos antes, aquí lo vamos a ver acelerado probablemente. Antes de iniciar el tratamiento debemos poner un anestésico que actúe muy rápido para
bueno, para que no le duela, para que la paciente no sienta dolor a la hora de la radiofrecuencia, tenemos que recordar que son 93 grados y eso es una quemadura. Literalmente supone una quemadura. Nosotros ponemos en este caso entre 2 y 3 mililitros de mepivacaína, repito, y con un poquito de corticoides para prevenir el edema que se produce siempre cuando hacemos una lesión del tejido. Bueno, el anclaje de las agujas con este, para evitar que la aguja se caiga un poquito y se desplace, fijamos los cables. El tratamiento, como decíamos, lo cambiamos en una pantalla muy fácil, es muy intuitivo el aparato, tiene diferentes temperaturas, nosotros usamos 90 grados, 3 minutos. Vemos como cada una de las cánulas, cada una de las agujas está recogiendo, vemos el color primero, el color rojo, que te avisa la máquina de que estás haciendo un tratamiento destructivo. Cada una de las agujas recoge la temperatura, y cada una de las agujas le está dando información al aparato de hasta qué cantidad de corriente tiene que aplicar para conseguir esos 90 grados de forma estable durante los 3 minutos. Tiene un decalaje de cada una de las agujas de 15 minutos, es decir, cuando una alcanza los 90 grados, 15 segundos después, perdón, un minuto, empieza la otra y así sucesivamente. El tratamiento es, evidentemente, 3 minutos y medio, que es lo que tarda la última cánula en alcanzar los 90 grados. Bien, pues este es el tratamiento, los nervios aniculados. Es verdad que al principio esta técnica cuesta una barbaridad y estás 45 minutos para hacer la técnica, pero bueno, a medida que vas cogiendo un poco de mano, la haces en menos tiempo. La cadera es otra articulación que da bastante juego, el uso de la radiofrecuencia, la inervación. Esto no es un gráfico muy descriptivo, pero es uno de los pocos que hay. La cadera se inerva básicamente por ramas del nervio femoral, las ramas más inferiores del remo femoral, ramas articulares, perdón, y el nervio obturador básicamente la rama anterior del nervio obturador. La parte más posterior, una pequeña zona del nervio ciático, pero es muy pequeña. Básicamente todo el dolor, toda la sensación dolorosa, la coge estas ramas, del nervio femoral y del nervio obturador, básicamente de la rama anterior. Las indicaciones de la radiofrecuencia en la cadera dolorosa, bueno, pues básicamente la misma de la rodilla, la cosartrosis no quirúrgica, por los motivos que veíamos en la rodilla, las necrosis avasculares, los pinzamientos femoroacetabulares, las prótesis dolorosas, en las que ya hemos descartado, lógicamente, el aflojamiento, y las condopotías femoroacetabulares, que son raras, pero también las hay. Localización del nervio femoral en el modelo, en la modelo. Nuestra gran guía o nuestra gran referencia para uno y otro nervio, tanto para el femoral como para el obturador, van a ser los grandes vasos, que es lo primero, que cuando ponemos la sonda en la ingle, este es el ligamento inguinal, aquel ya el ligamento inguinal. Lo primero que aparece, lógicamente, lo más interesante son los grandes vasos. Pues esos grandes vasos hacia el lado externo, donde se va a la sonda ahora, hacia el lado externo, aparece esta estructura aquí, que se ve mejor o peor, depende de la inclinación de la sonda, es muy anisotrópico el nervio, como todos sabemos. Vemos la arteria femoral, la vena, y esa estructura que queda aquí, que se mueve, es el nervio femoral. ¿Vale? Es bastante fácil de localizar, es una estructura muy superficial y muy visible porque está cerca de la vena femoral y porque es lógicamente muy grande. La rama anterior del obturador, como decíamos también, la gran referencia son los grandes vasos, pero en vez de irnos hacia lateral, nos vamos hacia la zona medial del muslo. Y vamos a encontrar tres grandes músculos. Aquí podemos parar. Tres grandes músculos cuando vamos a medial de los grandes vasos que se han dejado aquí, que son el músculo pectíneo, el aductor largo, el aductor corto y el aductor mayor. Bueno, pues entre esos tres aductores y el pectino van a quedar esta fascia, que aquí se insinúa menos, pero ahora cuando dejemos correr el vídeo se va a insinuar mejor, que es una especie de Y, la famosa Y de los libros y de los cursos de ecografía, y una I latina, la Y. Bueno, pues en el borde ahora lo veremos mejor, incluso vamos a ver el nervio como entrisale. En este ángulo que forman estos tres músculos, pectino, aductor largo y aductor menor,
en estos tres músculos vamos a ver o vamos a localizar la rama anterior del obturador. La rama posterior, la vamos a ver aquí, es un nervio que solo en muy pocas ocasiones podemos ver, ocasionalmente no se ve, se localiza entre la fascia que separa el aductor corto del aductor medio. Aquí lo vamos a poder ver mejor, quizás. Eso es, aquí hemos escrito los tres músculos y donde están las dos ramas. Digo, esto es teórico. Si fuésemos a hacer una rama, eso lo hacemos en neurología, en espasticidad, tendríamos que ir buscando de este segmento con neuroestimulación para localizarla mejor. Aquí, como digo, hay que buscar esta ahí, que es la intersección de estos tres músculos. ¿Vale? Siempre medial a los grandes vasos. Los grandes vasos quedarían hacia afuera. Vale, y esta sería la técnica, un poco más abreviada. Aquí no tenemos vídeo de la ecografía. Simplemente porque ya para ir resumiendo, si localizamos la aguja, ponemos la aguja justo debajo del nervio. La gente dice, bueno, pues si está muy pegada a la arteria, bueno, no hay que poner la aguja aquí, pegada en este caso a la arteria, sino todo este es el nervio femoral. Localizándola, poniéndola debajo es suficiente, no hay que llegar hasta aquí, o sea que es un procedimiento seguro. Y en el caso de la rama anterior del obturador, en el femoral se contrae lógicamente el cuádriceps. Si ponemos la aguja en este angulito que veíamos antes, lo que se contrae son los aductores, evidentemente. Bien. Pasamos a la columna lumbar. La columna lumbar, esta animación simplemente la he puesto para hacernos una idea de la ecografía. Aquí sí que a lo mejor la gente puede estar menos acostumbrada a hacer tratamiento lumbar. Hay tres escalones en la columna lumbar. Este primero, que es el más superficial y el más evidente, que son las apófisis espinosas. Luego está que es nuestra diana en este caso, que es la faceta. Y un tercer escalón, que es la apófisis transversa. En la columna lumbar, en el signo del facetario, en las lumbalgias de origen facetario, que es un porcentaje importante de lumbalgias, podemos atacar la faceta, que es lo que vamos a describir ahora, la articulación facetaria, o podemos atacar, perdón, que aquí no lo he puesto, ha sido un despiste mío, pero el nervio, la rama medial del ramo posterior, el ramo medial de la rama posterior, que iría aquí, en este angulito que hace la apófisis transversa de la vértebra inferior con la apófisis transversa. En este angulito se localiza el ramo medial. Cuando vamos a hacer radiofrecuencia, que es la técnica que vamos a escribir atérmica de la articulación, pues solo vamos a tratar la articulación que nosotros hayamos diagnosticado. Si diagnosticamos que el dolor es de una faceta, pues pinchamos una, y si vemos que es dos, pues dos. Cuando hacemos radiofrecuencia térmica del ramo medial, que esa técnica no la hemos traído, lo que vamos a hacer es radiofrecuencia atérmica de este ramo medial y del inferior, porque siempre recordar que la faceta está inervada por una y por otra. ¿Vale? Esa es la diferencia. Bueno, las indicaciones, evidentemente, del tratamiento facetario, sea cual sea, es el dolor de origen facetario, que es aproximadamente un 25% de la lumbalgia, cuando las infiltraciones facetarias hayan sido poco efectivas, o más que poco efectivas, poco duraderas, o por ejemplo, cuando hay contraindicación de infiltrar corticoides, pues lo que podemos hacer es, aquí vemos un escáner de hipertrofia facetaria y degeneración facetaria, lo que podemos hacer son radiofrecuencias. La pregunta que nos hacemos y que siempre hacemos en los cursos y de dolores, ¿cuándo hacemos radiofrecuencia térmica de ramo medial o radiofrecuencia térmica de la articulación facetaria? Pues esta pregunta realmente se daría para debatir una tarde entera. Siempre optamos, por lo menos yo, por intentar siempre antes hacer radiofrecuencia atérmica de la articulación facetaria. Si haces una infiltración de una faceta, te resulta efectivo, pero dura poco, en vez de hacer un tratamiento de primera elección, un tratamiento ablativo del ramo medial, pues yo por lo menos intento hacer siempre un tratamiento menos agresivo, o, entre comillas, agresivo siempre, y hacemos una articulación de la propia, una radiofrecuencia, perdón, de la propia articulación, no destructiva.
Aquí ya no vemos modelos, vemos que esto es un paciente. La primera estructura que vemos en la ecografía, aquí evidentemente tenemos que usar sonda convexa, donde podemos bajar más y profundizar más. Esas estructuras son las apófisis espinosas, las que vemos con más nítidas. Y si nos vamos a lateral, muy despacito, aquí van a aparecer estas estructuras, como una especie de montañas o de colinas y de valles, donde vamos a localizar, longitudinal, perdón, no lo había dicho. Si colocamos la sonda longitudinal paralela a la columna. En esa montañita, en ese pico de la montaña, vamos a localizar la articulación facetaria, mientras que en el valle de esa montañita que queda entre las dos facetas, si quisiésemos tratar, hacer una radiofrecuencia térmica de ramo medial en ese valle. Seguimos con el vídeo. Si lo queremos hacer de forma transversal, porque bueno, hay gente, de hecho vamos a presentar el caso práctico de infiltración, va a ser este mismo paciente, donde lo que vamos a localizar es de forma transversal. Esta es la visión que vemos. Esta primera sombra acústica que nos deja es la apófisis espinosa, y el primer escaloncito, tenemos un poquito para atrás, el primer escaloncito que vemos, estas dos estructuras blancas son las dos apófisis, las dos articulaciones facetarias, perdón. La parte de una vértebra y la de la otra, en este primer escalón. Vale. Se puede hacer de una forma o de otra. Nosotros, si vamos a hacer una articulación sola, la hacemos de forma transversal porque quizás es más fácil, más preciso entrar en la articulación. ¿Vale? En el caso práctico, ya digo, nosotros lo hemos hecho, aquí hemos bajado un poquito la profundidad de la ecografía, vemos esta primera sombra, como vimos antes, la apófisis espinosa. Este segundo escaloncito que vemos aquí es la articulación facetaria, y esta es la apófisis transversa. Nuestra diana, por lo tanto, en este caso, vamos a hacer de forma transversal, siempre dentro del plano, es esta articulación. Si quisiéramos hacer, que no lo vamos a hacer en este caso, la radiofrecuencia del ramo medial, tendríamos que irnos al ángulo que forma la articulación facetaria con la apófisis transversa, como vimos en la animación. Si seguimos, siempre en plano, con nuestra plan en detalle, hemos bajado aquí la profundidad de la ecografía, que es la punta, siempre en la punta de la aguja. Es bastante fácil. Uno cuando dice, bueno, hacer facetas, es complicado entrar a facetas. Yo sinceramente, cuando de la época de residente, cuando rotábamos, en la unidad del dolor, a mí me parece mucho más complicado hacerlo con escopia, porque realmente lo que ves es una imagen indirecta, son signos indirectos de que estás ahí. Como decía, es más fácil para mí hacerla con escopia, con ecografía, lapsus, con ecografía que con escopia, perdón. Bueno, el tratamiento es igual, son 8 minutos a unos 45 minutos. Bien, y ya para terminar, que yo creo que me he pasado un pelín de tiempo, pero bueno, espero no haber ido muy rápido ni aburrir. 4 cositas para terminar. Recordar siempre que lo más importante no es aprender la técnica, yo siempre se lo digo a los residentes y a la gente que va a rotar con nosotros. Lo más importante es diagnosticar bien la patología que está ocasionando el dolor, intentar llegar al fondo a saber exactamente cuál es la estructura que está produciendo el dolor, si sentar bien unas indicaciones clínicas. Tenemos que ver, hemos visto mucha anatomía, hay que saber mucha anatomía, sobre todo neuroanatomía, y por supuesto saber interpretar la ecografía de esa anatomía. Tenemos que ser muy precisos en los abordajes si queremos tener unos resultados buenos para el paciente. Tenemos que seguir los protocolos. A veces tenemos tendemos a estimular un poquito más para conseguir esa contracción visible. ¿No? Tenemos que conseguir una contracción visible o un estímulo sensitivo a menos de esos 0,5. Tenemos que colocar la frecuencia en
el árbol terapéutico en su lugar adecuado. Como decía, no puede ser que cualquier patología dolorosa, hombro, rodilla, lo que sea, que entre por la puerta, es una indicación de radiofrecuencia. Tenemos que ver, saber colocarla y tenemos que saber que se trata de un arma más, como puede ser la fisioterapia, las implicaciones convencionales, las ondas de choque, por supuesto, o cualquier otra técnica que afortunadamente tenemos cada vez más los educadores y los médicos que tratamos dolor. Y también, y esto es importante, a día de hoy, por ejemplo, todas las indicaciones que hemos puesto ya tienen evidencia científica, si bien es verdad que no es una evidencia científica de máximo nivel, pero tiene evidencia científica suficiente como para darnos la seguridad de que no estamos inventando nada y que estamos haciendo algo que tiene resultados. Estas son las técnicas que en principio hemos creído, Rivas y yo, que pueden ser quizás las más por número de pacientes y bueno, por indicación, las más indicadas para traer, pero luego se pueden hacer radiofrecuencia de cualquier cosa. Se puede hacer radiofrecuencia de la muñeca, se puede hacer radiofrecuencia de la artrosis de trapecio metacarpiana, del codo, del tobillo, del pie, en fin, se puede hacer radiofrecuencia de cualquier zona donde tú identifiques el nervio o la estructura que esté produciendo dolor. Bueno, yo, para terminar, permítame repetir las gracias a toda la gente de Carribas, el habernos ayudado durante todos estos años a poder hacer radiofrecuencia. Y también, como lo dije al principio, dar las gracias por hacer esta formación y hacer que todos los compañeros que quieran pues tratar de ayudarlas tanto en la formación como a la hora de acceder a los equipos. Y nada, y a ustedes por aguantarme, porque ya son 1 hora y 10 minutos que estoy hablando. Espero de verdad no haberlos aburrido un viernes por la tarde esta vez. Pues David, si yo creo que tienes alguna pregunta o alguien que quiera hablar. Sí, hola. Hola David. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por la masterclass. Ha sido una verdadera pasada verte exponer las 4 técnicas que en definitiva has comentado. Ha estado realmente bien, a mí me ha gustado un montón, hemos aprendido mucho. Paso un poco a comentar alguna pregunta. Nos pregunta Ana López, en cuanto al codo, ¿qué experiencia tienes en epicondilitis refractarias? Sí, es que la tienes. Sí, ¿no? El micro, Antonio. Nada, como decía, nosotros en el codo usamos 2 técnicas. Una primera que hacemos radiofrecuencia atérmica del nervio, en este caso antebraquial lateral, y hacemos radiofrecuencia térmica micro con 2 cánulas a nivel del tendón extensor común, es decir, una microactinotomía térmica. Y la experiencia que tenemos, nosotros presentamos ya hace tiempo en algún curso de dolor una serie de 20 casos. La experiencia que tenemos, buena, muy buena. Siempre, evidentemente, la usamos en aquellos codos donde ya no ha funcionado nada, ni las de choque, ni infiltraciones, ni plasma, ni nada, que son ya casi prequirúrgicas, y la verdad es que es bastante buena. Siempre usando esa combinación. Hay sitios en donde se hace una, el nervio interbraquial, y sitios donde se hace directamente en el tendón extensor. Nosotros combinamos las 2 técnicas. Como digo, la experiencia es bastante buena. ¿Alguna pregunta más? Seguro que hay. Sí. En la capsulitis de hombro nos pregunta Bárbara, ¿qué harías? ¿Radiofrecuencia o infiltración intraarticular? En la capsulitis de hombro, nosotros lo primero que hacemos es hidrodilatación. Una hidrodilatación masiva con bastante volumen, a veces metemos hasta 40-60 centímetros cúbicos, una mezcla de suero anestésico y
y un poco de corticoides. Y en ocasiones, cuando es excesivamente doloroso y existe un dolor irradiado al deltoides, a la mitad próxima del brazo, que pasa muchas veces, sobre todo en pacientes muy agresivas, lo que hacemos es combinar la hidrohidratación masiva, la hidratación con mucho volumen, con una radiofrecuencia del nervio axilar y el nervio supraescapular, porque como vimos en la inervación, la cápsula la inervan realmente los dos nervios y por lo tanto tenemos que atacar los dos nervios. Pero siempre intentamos primero una hidrohidratación masiva y si aún así es doloroso las movilizaciones, pues combinamos la hidrohidratación con el abordaje con radiofrecuencia del axilar y el supraescapular, los dos. Fenomenal. Nos pregunta también el doctor Chiquero cuál es la efectividad que estás consiguiendo en la radiofrecuencia de geniculados. En rodilla, claro. Sí, pues la radiofrecuencia en rodillas, con geniculados, cuando la hacemos, ya repito, intentamos hacerlo siempre que se puede el safeno. Al principio es verdad que no nos funcionaba mucho, nos funcionaba en la mitad de los pacientes, pero ahora que a medida que vas haciendo una técnica, básicamente vas afinando un poco y conseguimos estimulaciones sensitivas a 0,2, 0,3, el resultado es bastante bueno. Es verdad que es una técnica bastante laboriosa, que te exige un tiempo, cada vez menos, es un poco dolorosa para el paciente y es muy dependiente del paciente, pero los resultados son bastante buenos. Si está bien indicado. Muy bien, más preguntas. El doctor Carlos Cordero nos pregunta ¿qué protocolo utilizas en la radiofrecuencia de sacroiliacas? Bueno, un saludo y un abrazo enorme al doctor Cordero, un amigo. Utilizo la ampalizada, siempre no la hemos pedido, pero siempre usamos entre 4 y 5 sondas localizadas en la sacroiliaca y usamos térmicas, siempre 3 minutos 90 grados. Vale, más preguntas. Dice Bárbara, aunque supongo que en la radiofrecuencia es fundamental ver la aguja y siempre debe ser en plano, para un bloqueo de nervios geniculados, ¿ves apropiado hacerlo fuera de plano? Por minimizar el dolor del paciente. Apunta. Sí, bueno, sí, lo veo apropiado, depende de cómo estés acostumbrado a hacerla. Nosotros aprendimos realmente fuera de plano, con la sonda colocada de forma transversal, pero no es tan selectivo. Ahí estás viendo la arteria geniculada de forma longitudinal y no localizas el nervio, no localizas el nervio con tanta precisión. Y no creo que sea muy dolorosa, o sea, más dolorosa en plano por atravesar un poquito más el tejido. El geniculado, la técnica de resistencia de geniculado es dolorosa porque la aguja muchas veces toca la cortical. La cortical la vas a tocar tanto fuera como dentro del plano. Si usas una técnica fuera de plano, las arterias geniculadas están muy cerca y hay que tener cuidado de no, como decíamos, de no coagularla. Entonces, para mí, es verdad que hay gente que usa la técnica fuera de plano, pero también está mucho más indicada, mucho más precisa la técnica de plano. Muy bien. Tenemos aquí un par de preguntas de Toñi Soriano. Dice, cuando realizas radiofrecuencia pulsada sobre nervio supraescapular en pacientes con rotura de manguito rotador, al realizar el estímulo motor y no consigues respuesta y sabes que está bien colocada la aguja y la impedancia está muy bien, ¿insistes aún así en el estímulo motor o no? Bueno, pues también un gran abrazo a mi amiga Toñi, a la doctora Soriano. Cuando hay una rotura del supraespinoso, el movimiento lo es igual porque el supraescapular, el nervio supraescapular inerva también otros músculos como el intraespinoso y el redondo, el intraespinoso. Y aparte, aunque estuviera roto todo el manguito, en la ecografía misma, cuando estás haciendo la ecografía, ves contraerse el vientre muscular. Pero aparte, está la estimulación sensitiva.
si dado el caso que el tendón está completamente roto, que ves la estimulación motora, la ves en la ecografía misma, no se mueve el brazo, pero lo verías, ¿eh? Ya es raro que esté todo el manto roto, pero puede pasar. Ves la contracción en la ecografía, pero también en la estimulación sensitiva tienes que ser capaz de producir esa sensación en el hombro, la sensación, vamos, una estimulación sensitiva, repito. Pero digo, con la ecografía colocada ahí misma tienes que ver la contracción del vientre muscular. Muy bien, pues nada, vamos a seguir haciendo las últimas preguntas ya, porque estamos casi media hora fuera de tiempo. Pero bueno, la verdad es que sí que hay interés y preguntas variadas. Nos comenta Natalia, por cierto, prácticamente todas las preguntas van acompañadas de enhorabuena por la charla y por compartir la experiencia y la sabiduría. No lo estoy diciendo un poco por ir al grano en las preguntas, pero que conste que así es. Muy bien, Natalia nos dice, ¿siempre combinas las técnicas del nervio supraescapular y del axilar en el hombro hemipléjico? ¿Haces primero bloqueo o directamente radiofrecuencia? Bueno, primero, muchísimas gracias. Gracias, perdón, por esos mensajes. Es muy buena pregunta, excelente pregunta. Primero, no lo he dicho y es interesante. En cualquier técnica de las que he dicho, de las que hemos hablado, antes siempre hago un bloqueo. Siempre hago un bloqueo porque, bueno, es la forma más eficaz de garantizar el éxito de la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es una técnica que no es excesivamente cara, pero bueno, lleva un coste y un tiempo. Entonces, siempre en cualquier técnica, en cualquier articulación, en cualquier organización, hago un bloqueo primero. Y si el resultado es positivo, hago la radiofrecuencia. Y en el hombro del hemipléjico, por ahí. En el hombro del hemipléjico, además, es una patología que me interesa muchísimo. Siempre hago axilar y hago supraescapular por la complejidad del dolor en el hombro del hemipléjico, bueno, aparte de la toxina, lógicamente. Y lo que estoy viendo que todavía da el mejor resultado, sé que es un tratamiento complicado y complejo, es poner toxina en los 4 músculos implicados en el hombro del hemipléjico, hacer radiofrecuencia del supraescapular, del axilar, incluso hacer un bloqueo sencillo, con anestésico, de la rama medial del nervio pectoral. Con eso abordamos todo el 100% de la inervación del hombro y da unos resultados espectaculares. Además, como digo, estoy haciendo un trabajo del hombro hemipléjico y bueno, da unos resultados muy buenos. Excelente pregunta. ¿Alguna más, David? Sí, alguna pregunta más. Bueno, un par de preguntas encaminadas, las dos, a ver si haces radiofrecuencia intraarticular. Creo que lo has dicho en la charla, pero bueno, lo preguntan a lo mejor por ahondar en lo que es esta técnica concreta de radiofrecuencia intraarticular en general, y otra persona pregunta en particular en rodilla. No, bueno, a ver, en rodilla no, perdón. En rodilla no hago técnica intraarticular porque es una articulación extremadamente grande y creo que hay otras técnicas que funcionan mejor. Freno geniculado. Un poco el mecanismo de acción de la radiofrecuencia intraarticular, como hemos visto por ejemplo en la faceta, es llegar a toda la inervación sensitiva de la sinovial. Yo creo que estaría indicado, por ejemplo, eso, en una faceta, en una trapecio metacarpiana, incluso metiendo 2 sondas, en aquellas articulaciones pequeñas que con 2 sondas o con una sonda sola, entonces la faceta, seas capaz de cubrir toda esa inervación terminal sensitiva. En articulaciones grandes como la rodilla, yo no lo hago. De hecho, en el libro está descrita la radiofrecuencia intraarticular,
Yo personalmente no la hago porque creo que son, creo, la evidencia está ahí, escrita, es mucho más efectiva según los geniculados o un sargento. Entonces hago articular, eso me protección lagartiana, una faceta, pero sé, la evidencia nos dice que es mucha más efectiva tratar el nervio. Muy bien, pues hemos llegado a la última pregunta, así que, bueno, la voy a formular ya como última. Tras procedimientos neurolíticos post-radiofrecuencia pulsada, ¿tras cuánto tiempo consideras necesario repetir el procedimiento? Después de una pulsada, ¿cuánto tiempo repites después de la pulsada? Después de una pulsada. O sea, entiendo que es cuánto dura una pulsada, cuánto tiempo es efectivo una radiofrecuencia pulsada. Bien, esa es la pregunta que te hacen todos los pacientes. Bueno, primero hay que tener en cuenta la latencia que decíamos al principio. ¿Cuándo empieza a ser efectiva una radiofrecuencia pulsada, es decir, una neuromodulación? Se supone que entre la segunda y la tercera semana es cuando empieza a hacer efecto la radiofrecuencia. Hay que tener en cuenta que primero hace efecto el bloqueo anestésico, que siempre ponemos después de una radiofrecuencia térmica, y a la tercera semana empieza a hacer, o a la segunda semana empieza a hacer efecto la radiofrecuencia. Yo cito a los pacientes al mes y medio más o menos, y si creo que es necesario hacer una segunda, pues lo programo en ese mismo momento y se la hago. Pero nunca antes del mes o mes y medio, porque todavía posiblemente los efectos del primer tratamiento el efecto todavía no se ha llegado al máximo. O sea que nunca antes del mes y medio, y solo si es necesario, que alguna vez lo es, pues eso, mes y medio o 2 meses. Ya es un poco de la logística de la consulta. Fenomenal, pues fenomenal. Gracias por esta segunda parte de la masterclass, que han sido las preguntas, bueno, pues contestadas tan concisamente y también, ¿no? Así que, bueno, pues por mi parte creo que solo queda darte las gracias una vez más, Antonio, por bueno, pues la magistral ponencia y defensa de los vídeos que has hecho. Ha quedado muy claro y nos ha gustado un montón. Hemos colgado para todos los participantes una encuesta un poco para evaluar quiero decir, es una encuesta anónima, simplemente para evaluar el evento, ¿no? No solo, ya digo, el profesor que ha sido muy bueno, sino el formato, ¿no? Porque, bueno, estamos un poco reinventándonos y ya nos hubiera gustado hacer un curso con el doctor en quirófano para que pudieran asistir todos ustedes. Por temas de pandemia y demás, bueno, pues no es posible y hemos preferido este foro en este caso, y nos gustaría si pudieran dedicar un minuto antes de cerrar a rellenar esta encuesta, simplemente de si les ha parecido adecuado el formato. Por lo demás, ya digo, muchas gracias, Antonio, y deseando verte en Las Palmas cuando podamos. Pues muy bien, nada, A todo el resto, gracias también por estar ahí y bueno, pues... Nada, igual, muchas gracias a David, muchas gracias a Nacho también, muchas gracias al amigo Fran y muchas gracias a todos. Y animarles a que empecéis a usarla, ya sé de las dificultades que están en conseguir el material, el tiempo, pero yo creo que tenemos un arma, otra más, que tenemos ahí para el tratamiento de nuestros pacientes y yo creo que es importante imitarlo. Nada, nuevamente muchas gracias y que disfruten ustedes el fin de semana. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias, Antonio. Hasta Gracias. luego. Adiós a todos y muchas gracias. Adiós.